siguiente video del curso de lógica matemática vamos a ver la temática relacionada con proposiciones y determinación de valor de verdad, la cual hace referencia a la tarea 1 del paso 2. Como objetivos tenemos identificar qué es una proposición, establecer proposiciones compuestas del lenguaje natural al lenguaje simbólico y viceversa, determinar el valor de verdad a partir del valor de verdad de cada una de las proposiciones simples. Primeramente tendríamos que definir qué es una proposición y qué son los conectivos lógicos. Una proposición es un enunciado el cual consta de dos valores, un valor de verdad o un valor de falsedad, pero no los dos al mismo tiempo, es decir, que puede ser falso o puede ser verdadero únicamente. Las proposiciones se representan simbólicamente mediante el uso de las letras minúsculas. En este caso se utilizan las letras del alfabeto, entre las cuales está la P, la Q, la R, la S, hasta la Z, dependiendo del número de proposiciones que tenga nuestro argumento. Estas representaciones se conocen como variables proposicionales y sirven para darle un valor como tal a cada una de las proposiciones. Las proposiciones se dividen en proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son aquellas proposiciones que no tienen ningún conectivo lógico, y estas proposiciones pueden tomar un valor de verdadero o de falso, pero no pueden tomar los dos valores al mismo tiempo. Entre los ejemplos que tenemos denominado con la letra P, la UNAD es una universidad abierta. Vemos que puede tomar un valor de verdadero o de falso dependiendo de cada caso. Tenemos otros ejemplos como la Tierra es plana, que está denominado con la letra R, y otro con la letra S que dice 2 es un número par. Las proposiciones compuestas son aquellas que se generan al unir dos o más proposiciones simples. Esto se hace mediante los conectivos lógicos, los cuales sirven para darle sentido a la frase. Entre los conectivos lógicos más conocidos tenemos no, y, o, sí y entonces, que más adelante los vamos a ver en definición. Entre los ejemplos de proposiciones compuestas tenemos quiero una carne asada o quiero un arroz de pollo. Otro ejemplo sería el carro es rojo y tiene llantas negras. Y el último ejemplo será seré el mejor de la clase si, solo si dedico mucho tiempo para estudiar. Entonces vemos que estamos uniendo proposiciones simples a través de los conectivos lógicos y estamos formando proposiciones compuestas. Como había dicho anteriormente, entre los conectivos más lógicos que tenemos está el no, el y, o, entonces y sí, solo sí. Estos tienen un nombre que es conocido como el nombre del lenguaje simbólico. Estos tienen unos símbolos y tienen un nombre en el lenguaje natural. La negación, que para el caso del lenguaje natural es conocida como el no, y su símbolo lo tenemos en el siguiente. La otra sería la conjunción, que sería en el lenguaje natural la conocemos como la i, y tiene también su respectivo símbolo. Vendría la disyunción, que en nuestro lenguaje natural se conoce como la o y tiene su respectivo símbolo. Tendremos el condicional, que sería el entonces, y el bicondicional, que sería el sí y solo sí. Estos conectivos lógicos tienen un valor de verdad, y para eso tienen una tabla de verdad, el cual va a tomar su valor dependiendo de cada una de las normas. Para el caso de la negación, vemos que tenemos dos variables proposicionales, la P y la Q, en donde va a tener sus valores de verdad, y vemos que en la negación lo que nos está haciendo es lo que esté verdadero nos lo va a pasar a falso, y lo que esté falso nos lo va a pasar a verdadero. Es decir, en el caso de la negación de P, para cuando P es verdadero nos va a quedar falso, y cuando P es falso nos va a quedar verdadero. De igual manera para cada una de las variables proposicionales que tengamos. En el caso de la conjunción, la norma nos dice que solamente va a ser verdadero cuando las dos son verdaderas. En el resto de casos nos va a dar falso. Para la disyunción
tenemos que solamente va a ser falso cuando las dos son falsas. En el resto de casos nos va a dar verdadero. En el condicional tendríamos que solamente nos va a dar falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En el resto de casos nos va a dar verdadero. Y el bicondicional nos dice que va a ser verdadero cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Para el resto de casos nos va a dar falso. Vamos a ver un ejemplo para irnos al contexto de la tarea, el cual nos va a ayudar a esclarecer muchas dudas con respecto a la tarea 1, la cual nos pide escribir una proposición compuesta en el lenguaje natural y determinar su valor de verdad. Entonces, al momento de pedirnos la proposición compuesta en lenguaje natural es porque nos la está dando en el lenguaje simbólico. Y para pasarla al lenguaje natural debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno, los conectivos lógicos que utilice, saber cuáles son sus nombres en el lenguaje natural o cómo son conocidos en el lenguaje natural. Y dos, cada una de las variables proposicionales que tengan y el valor en el lenguaje natural que tenga esa variable proposicional. Por ejemplo, en el caso de la Q, Cartagena es conocida como la ciudad de los parques. Y en los casos de los conectivos lógicos, por lo menos que es la negación, que lo conocemos como no o como no es cierto que. Ok, entonces, bueno, primeramente debemos pasar uno a uno de lo que está en el lenguaje simbólico al lenguaje natural. Vamos con el primer conectivo que lo que está haciendo es negando la variable Q. Entonces nos está diciendo que no es cierto que Cartagena es conocida como la ciudad de los parques. O también podemos decir Cartagena no es conocida como la ciudad de los parques. Cualquiera de las dos variables que podamos usar son válidas. Entonces tenemos que estar negando la Q, sería no es cierto que Cartagena es conocida como la ciudad de los parques. Viene nuestro siguiente conectivo, que es el bicondicional, conocido como el sí, solo sí, R, que sería Santa Marta es la ciudad amurallada. Entonces, para nuestro primer paréntesis tenemos no es cierto que Cartagena es conocida como la ciudad de los parques. Sí, solo sí, Santa Marta es la ciudad amurallada. Sigamos con nuestro conectivo lógico o, que sería la disyunción, o Barranquilla es la ciudad puerta de oro de Colombia. Nuestro siguiente conectivo lógico es el bicondicional, que es el entonces. Entonces Santa Marta es conocida como la ciudad amurallada. Entonces vemos que al pasar al lenguaje natural simplemente es conocer los valores que tengan nuestros conectivos lógicos en el lenguaje natural y pasar nuestras variables proposicionales a su lenguaje natural. Es una manera muy sencilla de hacerlo y es una manera muy fácil. Entonces ya tendríamos nuestra proposición compuesta en el lenguaje natural, pero nuestro ejercicio nos pide también determinar su valor de verdad a partir del valor de verdad de cada una de las proposiciones simples. Y pues al momento de que nosotros queremos pasar o determinar ese valor de verdad, lo que tenemos que hacer es pues reescribir nuevamente cada una de las proposiciones simples que tenga nuestro enunciado y determinar ese valor de verdad. ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues a partir de nuestro criterio, de nuestro conocimiento. Vamos a la variable P. Barranquilla es la ciudad puerta de oro de Colombia. Eso es verdadero, porque Barranquilla es conocida como la ciudad puerta de oro, ¿verdad? Listo, entonces sería Q. Cartagena es conocida como la ciudad de los parques. Es falso, porque recordemos que la que es conocida como la ciudad de los parques es Bucaramanga. Y nuestra variable R, que dice Santa Marta es la ciudad amurallada. Eso es falso, porque recordemos que la ciudad amurallada es Cartagena. Listo, entonces una vez nosotros determinemos ese valor de verdad o de falsedad, lo que vamos a hacer es escribir nuestro lenguaje simbólico de nuestra variable y vamos a pasar uno a uno o a reescribir ese nombre de esas variables en verdaderos o falsos. Es decir,
a tomar cada valor individualmente en cada uno de nuestros conectivos o de nuestro lenguaje simbólico. Entonces listo, recordemos que aquí es negación de Q y Q es falso, entonces directamente lo pasamos a verdadero, por el que les explico esto directamente por si ven el verdadero aquí no sabes de dónde salió. Entonces recordemos que Q es falsa, pero en nuestro lenguaje simbólico nos está diciendo que es la negación de Q. Entonces recordemos que la negación no es más que si está falso pasarlo a verdadero y si está verdadero pasarlo a falso. Entonces en este caso nos va a quedar verdadero, nos quedan los mismos conectivos lógicos y reemplazamos el valor de R por falso. Recordemos que nos dio falso, seguimos con los mismos conectivos lógicos, P es verdadero, usamos el mismo conectivo, y R que es falso. Listo. Entonces para resolver o determinar este valor de verdad tenemos que tener en cuenta nuestra tabla de verdad de cada uno de los conectivos lógicos que habíamos explicado anteriormente. Entonces vemos que en este caso es el bicondicional. Recordemos, si nos vamos a la explicación anterior, habíamos dicho que el bicondicional solamente va a ser verdadero cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. En este caso nos está dando verdadero y falso, entonces para el resto de casos nos da falso, ¿verdad? Entonces verdadero y falso en el bicondicional es falso, porque no son las dos verdaderas ni las dos son falsas, ¿ok? Resolvemos lo que está primero en los paréntesis, seguimos con el mismo conectivo lógico que los separa y vamos a resolver lo que está dentro del otro paréntesis. Dentro del otro paréntesis está el condicional, el entonces, el cual, si vemos la norma, este nos dice que la única manera de que sea falso es que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Si nos vamos a nuestro caso del ejercicio, el primero es verdadero y el segundo es falso, entonces está cumpliendo con la norma, entonces nuestro resultado nos va a dar falso, ¿ok? Entonces bajamos nuestros resultados falso, seguimos con el mismo conectivo lógico, falso o falso, y vemos que esta es la disyunción. Recordemos que para el caso de la disyunción, la única manera de que dé falso es que las dos sean falsas. Para el resto de casos nos va a dar verdadero. Entonces falso o falso en la disyunción nos va a dar falso. Entonces de esta manera nosotros podemos determinar el valor de verdad a partir del valor de verdad de cada una de las proposiciones simples. En nuestro caso de nuestro ejercicio nos dio falso. Como conclusiones tenemos: las proposiciones deben cumplir con la condición de poder ser verdadero o falso. Los conectivos lógicos sirven para unir dos o más proposiciones simples y generar una proposición compuesta. Y mediante el valor de verdad de cada proposición simple podemos determinar el valor de verdad de un argumento. Nuestras referencias bibliográficas fueron tomadas del libro de Matemáticas Discretas, Aplicaciones y Ejercicios. Esperemos que con esta explicación pues hayan podido sacar cualquier duda que tenían con respecto a la actividad y la tarea relacionada. Muchas gracias.